Itadori en Sousou no Frieren, prólogo. Shinjuku 24 de diciembre de 2018, 5:30 de la tarde se libraba la pelea final contra el ser de cuerpo perfecto para la hechicería, contra aquel que ocasionó mucha desgracia y sufrimiento para las personas y contra aquel que cambió la vida de un pelirrosado en un giro de 360 grados, aquel era Ryomen Sukuna, el rey de las maldiciones. Itadori Yuji, el ex recipiente, el mismo que su vida fue cambiada de la noche a la mañana por comer un dedo maldito para salvar la vida de una persona que apenas acababa de conocer, se encontraba ahora mismo peleando contra el rey de las maldiciones después de que muchos de sus compañeros y amigos hayan caído contra Sukuna en una brutal pelea que decidiría el destino de la hechicería y del mundo actual. Aquella pelea se llevaba dentro del dominio de Itadori, que logró conjurarlo debido al entrenamiento y por último conocimiento que esto último le dio el hechicero más fuerte de la época actual y quien fue asesinado por Ryomen Sukuna. Aquel hechicero era Satoru Gojo, su mentor, y quien lo protegió apenas entró a ese mundo tan nuevo para el chico que llevaba unos meses en la hechicería. La pelea se llevaba a cabo, ninguno de los dos quería ceder, e Itadori sabía que todo en este momento dependía de la palma de su mano, su cuerpo le pedía a gritos descansar. El chico pelirrosado de 16 años se encontraba exhausto y mal herido, y por el otro lado Sukuna estaba casi igual en las mismas condiciones, ya había vomitado varios dedos, estaba más que furioso con aquel mocoso que despreciaba a más no poder y sobre todo por las palabras que le dijo antes de iniciar el round final. Flashback. Cuando Itadori expandió su dominio, Sukuna estaba ligeramente sorprendido al principio y aún más porque se encontraba en una estación e Itadori, el mocoso con el que hace un momento estaba peleando, le invitó a dar un paseo para tratar de cambiar la perspectiva de Sukuna sobre la vida, y claro, todo aquello fue en vano. Después de aquel paseo ambos se encontraban en un lugar tranquilo rodeado de árboles y un atardecer que se miraba en el fondo junto a la ciudad donde creció el pelirrosado, hasta que este último rompió el silencio. Sukuna, ¿acaso todo esto me tiene que importar? Hablo con fastidio y desinterés. Itadori, ¿sabes? Antes pensaba que tenía que cumplir con mi rol, pero no, ahora sé que cada vida tiene su valor. Hablo con tanta calma, casi como todo odio y resentimiento por el rey hubiera desaparecido, y eso último extraño a Sukuna, se preguntaba qué había pasado hasta que abrió los ojos con sorpresa al no creer lo que realmente pasaba con el chico. Sukuna, espera, ¿acaso sientes compasión? Preguntó con duda pero una chispa de ira creciente. Itadori, que ahora estaba sentado apoyándose sobre sus piernas, volteó a ver al rey con una mirada filosa pero determinada, dispuesto a acabar con todo esto de una vez por todas, pero también aquel habló con calma. Itadori, Sukuna, ten por seguro, pase lo que pase te voy a matar, si me devuelves a Fushiguro te dejaré vivir un poco más. Aquellas palabras dirigidas a Sukuna provocaron que la cara de este último se retorciera de ira. Sukuna, ¿acaso crees que ya ganaste? Te juro que te voy a derrotar y mataré a todos los que te importan mientras te hago mirar y no pararé aunque ruegues y supliques por piedad, exclamó el rey de las maldiciones, aquellas palabras llenas de promesas capaz de cumplir, pero sobre todo aquellas palabras llenas de ira en el presente. Esas palabras llenas de lástima y compasión por parte del mocoso pelirrosado fueron el detonante principal de la furia de Sukuna, una ira que jamás había sentido contra alguien en más de sus 1000 años de existencia. Sukuna, jamás pensé que sentiría algo por ti, pero mira, has desatado a un maldito monstruo controlado por la ira. Nuevamente ambos combatientes se abalanzaron uno contra el otro. Itadori daba golpes con toda su fuerza al igual que Sukuna, y en uno de esos golpes el pelirrosado se pudo comunicar con su amigo, el que ahora mismo era recipiente de Sukuna, Megumi Fushiguro, pero aquella versión de Megumi no era una actual, era un Megumi niño. Itadori, sé que me puedes escuchar, Fushiguro, me siento solo, no puedo ganar esto sin ti. Dijo aquello con una sonrisa de frustración y con lágrimas que amenazaban salir de los ojos del chico, y antes de que Megumi hablara la comunicación se cortó debido a un golpe de Sukuna que muy apenas Itadori pudo bloquear, mandándolo a volar unos metros atrás, y nuevamente este fue contra Sukuna preparándose para darle un golpe. El rey estaba listo para bloquearlo, pero un líquido negro se formó bajo su pie hundiéndolo momentáneamente. Aquello era obra de Megumi Fushiguro, que había recuperado una chispa de esperanza y manifestó
mezcló aquello con aquel charco de sus sombras, y aquello provocó que Sukuna perdiera el equilibrio por momentos, lo que le dio la oportunidad a Itadori de darle un golpe al pecho de Sukuna que lo sacó volando unos metros para atrás, pero el chico no perdió el tiempo y se fue tras él. Mientras el muchacho corría, el entorno del dominio cambió de manera abrupta, pasó de un paisaje verde a uno nevado y totalmente blanco. Sukuna frenó el avance del chico, empezando a darle repetidos golpes a la cabeza mientras lo agarraba del pelo, mientras Itadori respondió con lo mismo, y en una de esas Itadori se alejó y Sukuna aprovechó y soltó varios cortes de su técnica maldita que el chico logró esquivar por poco mientras se acercaba a él, pero uno de esos cortes fueron dirigidos a sus brazos, destrozando una de las herramientas malditas que cubría uno los brazos del pelirrosado, pero esto último no lo detuvo y conectó un poderoso golpe en el estómago de Sukuna que lo hizo retroceder un par de metros, y aquel golpe hizo vomitar más dedos al rey de las maldiciones. Itadori se puso en guardia levantando sus brazos mientras Sukuna estaba que ardía de rabia. En otro lado, dos personas hablaban y una de ellas preguntaban si la chica estaba lista, pues había pasado mucho tiempo en coma, mientras la otra persona respondió: aún no sabemos, pero es nuestra única opción. Ahora la cámara se enfocó en Nobara Kugisaki, la mejor amiga de Itadori Yuji y quien se creía muerta después del incidente de Shibuya, y frente a ella se encontraba el último dedo de Sukuna. La chica sonrió con malicia mientras aplicaba su técnica resonancia en el último fragmento del alma del rey de las maldiciones Nobara. Pidió. Ahora regresando con la pelea, Sukuna e Itadori intercambiaban golpes ferozmente hasta que unos picos del pecho del rey salieron, causándole un gran dolor a este último. Pero también se preguntó en su cabeza Sukuna: ¿esta técnica no es de aquella perra que estaba muerta? Se preguntó con frustración y ahora era incapaz de moverse por unos segundos. Itadori al ver esto sonrió mientras una lágrima de felicidad escapaba por uno de sus ojos al ver de quién se trataba aquella técnica, lo que lo motivó aún más el acabar con todo esto de una vez por todas y con toda su fuerza, y lo último que le quedaba preparó un golpe que venía cargado de un destello negro que dio de lleno a Sukuna, y mientras Itadori encajaba su puño en el estómago del rey, este último escupe sangre para finalmente salir volando mientras el dominio del chico desaparece, y aquel último golpe no provocó lo que el pelirrosado deseaba, que Sukuna se desprendiera de su mejor amigo. Simplemente Sukuna estaba apoyado ahí en una sola rodilla. Sukuna, mocoso de mierda. ¿Crees que esto ya acabó?, dijo entre suspiros tratando de recuperar el aliento después de aquel brutal golpe. Itadori, ya no puedes más, Sukuna. Deja a Fushiguro y vuelve a mí, podrás vivir un poco más, dijo con neutralidad mientras miraba el miserable estado que se encontraba uno de los seres que más odiaba, pero su neutralidad se quitó al mirar como Sukuna lo miró con una sonrisa confiada mientras apuntaba una de sus manos a el pelirrosado a la par que recitaba un cántico. Sukuna, si voy a morir será por mí mismo. Cortar el corte que parte al mundo había sido conjurado. Sukuna, a pesar de tener escasa energía maldita, hizo un voto vinculante: haría una vez más el corte que parte al mundo, ese mismo que mató a Satoru Gojo, pero con la condición de llevarse su vida de paso y la de su objetivo, que es Itadori Yuji, y este último se dio cuenta demasiado tarde. Cuando iba a evitar el corte, simplemente todo se tornó oscuro y al igual que su maestro Gojo, había sido partido a la mitad. Sukuna, gane, mocoso. Yo gané. Empezó a reír de manera eufórica mientras el cuerpo del rey empezó a hacerse una especie de polvo mientras dejaba libre el cuerpo y alma de Megumi Fushiguro. Itadori ahora se encontraba en un vacío oscuro. Al principio no entendía qué pasaba hasta que recordó que fue derrotado por Sukuna, lo que lo hizo apretar sus puños con tanta fuerza hasta casi sangrar mientras miraba hacia abajo. Itadori, ¿de verdad todo acabó así? Perdí, dijo con impotencia, pues pensaba que no había logrado vengar a sus seres queridos que cayeron ante el rey de las maldiciones, el profesor Gojo, Iguruma y su hermano mayor Choso, que este último dio la vida para protegerlo de uno de los ataques más devastadores de Sukuna, el Fuga.
Pero los pensamientos de Itadori fueron interrumpidos al sentir que algo se iluminaba con fuerza. Levantó la cabeza y dejó de apretar sus puños mientras miraba una luz blanca que empezaba a iluminar con cada vez más fuerza aquel vacío oscuro para que finalmente el chico cerrara los ojos por la intensidad de la luz mientras todo rastro de aquel vacío desaparecía y nuevamente despertar por una voz conocida, pero nada agradable por el peli rosado. Sukuna. ¿Entonces no estamos muertos? Dijo con indiferencia pero con ligera irritación al ver quién tenía enfrente suya. Itadori miró a la dirección de la voz. Era él, aquel maldito que le jodió la vida y antes de enfrentarse nuevamente a Sukuna este último lo detuvo y el chico hizo caso pues algo en la expresión de Sukuna le decía que algo no estaba bien pero aún así se mantuvo cauteloso Sukuna. ¿No sientes una energía extraña? Es parecida a la maldita pero totalmente diferente, aquello lo dijo mientras trataba de analizar esta nueva energía que se encontraba alrededor de ellos, pues era algo que no había sentido nunca en sus 1000 años de existencia Itadori. ¿Y cómo te voy a creer? Eres el tipo más sinvergüenza y mentiroso de todos, exclamó con desconfianza mientras mantenía su guardia en alto pero algo en el tono de Sukuna lo hacía durar ligeramente. Sukuna. No seas idiota mocoso, estamos en mi área y mata la misma área donde nos reuníamos cuando eras mi recipiente, ¿que aún no prestas atenciones? Se supone que ambos estamos muertos, no deberíamos estar aquí, dijo con molestia e irritación contra el chico de pelo rosado a lo que Itadori bajó su guardia poco a poco pero aún manteniéndose alerta Itadori. Ahora que lo dices, puedo sentir un poco de esa energía, dijo con algo de duda, pues aquello era totalmente nuevo. Sukuna. Pero aquí no podremos resolver nada, necesitas despertar, dijo con fastidio Itadori. ¿Y cómo voy a despertar? Me partiste en dos, respondió con molestia. Sukuna. No seas idiota mocoso, si estamos aquí es porque sigues vivo y aparte desconozco qué pasó pero estás totalmente curado de tus heridas al igual que yo, lo extraño es que aún conservo todo mi poder, es una molestia estar aquí contigo nuevamente y no poder usarlo como me plazca, dijo con fastidio mientras miraba al chico con cierta frustración. Por otro lado, Itadori escuchó sus palabras, dio un suspiro para finalmente darle la espalda a Sukuna. Itadori. Lo haré, pero no por tus órdenes, también me intriga saber qué pasa, dijo que neutralidad pero también con algo de seriedad, sabía que algo no cuadraba pero trató de concentrarse para finalmente despertar. Mientras tanto Sukuna sonrió al ver que el chico ya se había ido de su área y mata y se dijo a sí mismo aún no se ha dado cuenta este mocoso. Con Itadori el cielo azul y los rayos del sol iluminaban la cara del chico mientras este abría los ojos poco a poco, se dio cuenta que estaba acostado y por reacción levantó ambas manos, notando que los dedos que le faltaban estaban ahí como si nunca hubieran desaparecido, abría y cerraba las manos para comprobar lo que veía era real para finalmente levantarse apoyando sus manos en el suelo, pero cuando lo tocó notó que era pasto, miró sus alrededores notando que estaba en un bosque, dio un suspiro profundo pero ahora notaba que el aire era más puro de lo usual, como si cada rastro de contaminación del mundo actual hubiera desaparecido y poco después empezó a caminar sin dirección alguna durante unos minutos. Mientras su cabeza se llenaba de pensamientos sobre lo que pasaba y dónde estaba, pero aquellos pensamientos fueron interrumpidos por el ruido de unos niños jugando. Este se acercó a hablarles para preguntar dónde estaba, pero los niños al ver su apariencia se fueron corriendo totalmente asustados. El chico trató de llamarlos sin éxito alguno hasta que se dio cuenta que aún tenía sus prendas más opción, empezó a seguir la dirección por donde se fueron corriendo. Itadori. No sé si vi mal, pero creo que esos niños vestían muy extraños, ¿eran de algún lugar alejado de las zonas urbanas? Se preguntó a sí mismo mientras se acercaba a lo que parecía ser un pueblo, pero no cualquier pueblo, este pueblo parecía medieval como de aquellos mangas y videojuegos que jugaba el chico de esta temática, lo que lo dejó totalmente en shock por unos momentos, pero se quitó de ese trance momentáneo al pensar que solo era algún lugar muy parecido. El chico se acercó al pueblo para finalmente entrar, la gente lo miraba con extrañeza debido a las prendas que usaba el joven y este último también estaba extrañado al mirar las
las prendas que usaba la gente, pero al ver una estatua al fondo de lo que parecía ser un hombre, se acercó para mirar mejor y al llegar se topó con una descripción de la estatua que decía reconocimiento para el héroe Himmel por vencer al rey demonio y por traer paz a este lugar.